Voy a presentar una lección que estoy presentando por todo lado. No había escuchado yo sermones precisamente sobre este tema y comencé a estudiarlo y luego comencé a predicarlo y algunos ya lo han escuchado, lo han leído en los emails que he enviado. Pero este texto que el hermano leyó en Gálatas capítulo 2 introduce la idea de judaizar. Y yo sé que mucha gente no toma en cuenta que hacen cosas que simplemente están judaizando. En el caso de la lectura en Gálatas 2, es que el mismo apóstol Pedro, después de la experiencia que tuvo en Hechos 10 con Cornelio, aún así el problema era tan serio, tan enorme, que vemos a Pedro pues ya dejando de comer con los hermanos gentiles. Y por eso Pablo le exhorta. Gálatas 2:14, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro se apartaba y dejó de comer con los hermanos gentiles, y Pablo le dice que su conducta indicaba que él apoyaba la práctica de algunos hermanos de judaizar. Y él dicen los judaizantes, que si no os circuncidáis, este es el primer punto que vamos a tratar, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos 15, 1 y 5. Era un problema enorme en la iglesia en el primer siglo. Y hoy en día, muchos religiosos, denominaciones, cometen el mismo error aún sin darse cuenta. Es por eso que nos conviene para nosotros estar bien claro sobre el asunto y también explicarlo. Todos los que estamos enseñando entre los inconversos decían que efectivamente estaban enseñando a algunos hermanos judíos que si los hermanos gentiles, si no fueran circuncidados, no pueden ser salvos. Pero ese acto que hacía, les hacía judíos. Están diciendo en efecto que para ser cristiano y para ser salvo, para ir al cielo, primero tiene que llegar a ser judío. Y desde luego Pablo estaba enfurecido. Él condena eso y dice en Gálatas 1, él dice que los que prediquen esto es otro evangelio y dice, malditos sean. ¿Por qué? Porque corrompe, destruye el evangelio de Jesucristo. Ahora, los que propagaban esta falsa doctrina, en efecto, enseñaban que el evangelio no es completo. No es completo, no es perfecto. Es el poder de Dios para salvar, pero no era completo. Imagínense. El judaizante enseñaba que el evangelio, el poder de Dios para salvar, no es perfecto, no es completo, no es adecuado para salvar. Más bien el judaizante enseña que es necesario agregarle algo de la ley de Moisés, en este caso la circuncisión. Ahora, obviamente esto fue un evangelio diferente. Y de esto Pablo habla en Gálatas 1:6 y dice que los que prediquen ese evangelio diferente que sean malditos. Ahora, pasamos a una práctica muy común y estoy muy seguro que es una práctica la gente ni cuenta se da que están judaizando. Me refiero al uso de instrumentos de música en el culto. Y
es muy posible que mis hermanos digan, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Los que usan instrumentos de música en el culto están judaizando. Pablo dice en Efesios 5, 18, 19, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sin duda, el Señor Jesús quiere que la iglesia practique el cantar himnos, porque al cantar himnos alabamos a Dios y exhortamos, enseñamos, animamos los unos a los otros. Es un acto de culto de suma importancia. Y el agregar el instrumento de música corrompe el servicio de los cantos. Tanta gente, yo sé que ellos no están pensando en que estamos judaizando. Ellos dicen simplemente que, pues, mejora, hace más bonito los cantos, ayuda. Están diciendo en efecto que son necesarios los instrumentos para perfeccionar el servicio de cantos. Están diciendo la misma cosa que los judaizantes de Hechos 15. Ahora, Pablo, más bien Isaías 55, 8 y 9, texto muy citado, dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. La gente piensa que a mí nos gusta tanto los himnos. Los himnos ayudan mucho. Y así pensamos, y seguramente es lo que Dios piensa. Y dice Dios, no. Los pensamientos de ustedes no son los pensamientos míos. Tenemos que leer las escrituras para aprender los pensamientos. Ahora, para enfatizar que están judaizando. Segundo libro de Crónicas, 29, 25 al 28. Y hermanos, sugiero que apunten este texto. Si no, a lo mejor ya lo tengan en mente, ok. Si lo tienen en mente, ok, pero si no, apunten segundo libro de Crónicas, 29, 25 al 28. Dios puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó a Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Era el culto enseñado por Dios bajo la ley de Moisés. Y hermanos, muy importante, hablando con la gente,
siempre enfatizar que la ley de Moisés era perfecta. Era ley de Dios, era perfecta para su propósito. Y Pablo dice que la ley sirvió como ayo o guardián para traernos a Cristo. Cristo cumplió todo. Él cumplió todo lo que fue escrito de él en la ley y los salmos y los profetas. Colosenses 2:14, él clavó la ley de Moisés en la cruz, poniendo fin a esa ley. Y ni siquiera los judíos, después de eso, después de ya de Pentecostés, ya se había quitado la ley de Moisés y los judíos no estaban bajo la ley de Moisés. Pero aquí vemos claramente que esta práctica de usar instrumentos de música se practicaba cuando quemaban el holocausto. ¿Cuántas iglesias queman el holocausto? Y ellos están sonando sus trompetas y tocando sus órganos y todo mientras se consumía el holocausto. ¿Y lo hacen? Si alguien en aquel tiempo, por ejemplo, si alguien profesara guardar la ley, tenía que guardar toda la ley. No pudo escoger a sistema de cafetería o de servicio, autoservicio. No, tenían que hacer toda la ley, hasta los más pequeños mandamientos. Entonces el culto, el de tocar instrumentos de música en el culto es puro judaísmo. Hay el mundo católico, evangélico y los que agreguen el culto al culto, el instrumento como los judíos querían judaizar, querían imponer la ley de Moisés sobre los gentiles, practicando la circuncisión. ¿Por qué se atreven a hacerlo? Simple, sencillamente, hermanos, porque les gusta. Les gusta. A mí también me gustan instrumentos de música, pero Dios no lo quiere en el culto. Primera a los Corintios 2, es otro texto muy importante. Primera a los Corintios 2:11. ¿Quién sabe de los hombres las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pablo dice que hemos recibido ese espíritu y así enseñamos, así predicamos, así escribimos. Es la voluntad revelada de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él revela sus pensamientos. Él revela en los textos que leí en Efesios 5, Colosenses 3, cantos, himnos, cantos espirituales. Dios ya no quiere las prácticas de la ley de Moisés. Esa ley ya se acabó y se quita. Algunos dicen, no, pero la Biblia no prohíbe que se use los instrumentos. ¿Dónde prohíbe la Biblia el uso de ofrecer animales en sacrificio? ¿Dónde prohíbe la Biblia que en la iglesia se quemara el incienso, el holocausto? No, eso no es. Ahora recuerden, si no apuntaron, vuelvo a repetir el segundo libro de Crónicas 29, 25 al 28. Y recordar que la práctica de tocar instrumentos era práctica inseparable del sacerdocio levítico. También los que quieren usar instrumentos deben tener el sacerdocio levítico. ¿Cuántos lo quieren? Ahora, hablando del sacerdocio levítico, Hebreos 7:12 dice, pero cuando se cambia el sacerdocio,
Desde luego, ahora el sacerdocio para nosotros es Cristo. Cristo, el sumo sacerdote, y luego todo cristiano es sacerdote ofreciendo a Dios como el fruto de labios. Hebreos 13 habla de eso. También la ofrenda de todos los actos de culto y servicio. Somos como sacerdotes ofreciendo el cuerpo, por ejemplo, como sacrificio vivo. Pero un sacerdocio especial como el levítico, no existe. Muy bien. Entonces, no quieren el sacerdocio levítico, no quieren quemar el holocausto, entonces que no usen instrumentos de música. Porque son cosas inseparables. Ok, otra cosa. La guarda del sábado es práctica muy común en yo no sé cuántas iglesias. Si no sabes, si no tiene, hermanos, si no tiene en mente ya el texto que voy a citar, Deuteronomio 5, versículos 12 y 15. Deben apuntarlo. Porque dice Dios que hay de guardar el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para recordarlo. Acuérdate, como la cena, es para conmemorar, recordar la muerte de Cristo. Los judíos habían de guardar el sábado, para recordar que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual, porque Dios lo sacó de la esclavitud en Egipto, por lo cual debes guardar el sábado. Y las iglesias que practican eso de tener el sábado como día santo, día especial, ¿cuántos han sido esclavos en Egipto? ¿Cuántos han sido sacados de Egipto por la mano de Dios? Es que la gente saca de la Biblia las cosas que les convienen, que les gusta. Y tuercen, dice Pedro, tuercen las escrituras. Pero darán cuenta, en el día final darán cuenta a Dios por tal práctica. Entonces, el guardar el sábado, recuerde Deuteronomio 5, 2 y 15. Porque los que ahora hablan de imponer el sábado, no lo hacen. Ellos no lo hacen según la ley, pero la idea de guardar el sábado es judaizar. Obviamente. El cuarto mandamiento de los días. Los sabatistas, hermanos, los sabatistas son judaizantes. Exactamente como Hechos 15, Gálatas 2, cuando los hermanos judíos querían imponer la circuncisión sobre los hermanos gentiles, y dice Pablo, eso es judaizar, y se condena. Otro evangelio no salva, y los que lo prediquen, dice Pablo, maldito sea. Gálatas 1, del 6 al 9. Muy bien, entonces el diezmo. Otra cosa muy popular entre muchas iglesias y hasta hermanos, necesitan estudiar con cuidado el diezmo. Porque se habla, a veces algún hermano hablan del diezmo como ofrenda. No es ofrenda. El diezmo no es ofrenda. Es impuesto, 10%. En este país, en Estados Unidos, pagamos el income tax, impuesto sobre los ingresos. ¿Verdad? Income tax. Así era. El diezmo, porque las 11 tribus pagaban el diezmo a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví
eran los que, su gobierno, ellos dirigían a los servicios religiosos, eran magistrados, eran maestros, eran los directores. Y ellos recibieron su salario, los impuestos que los demás pagaron. Y los zapatistas entonces desprecian el día del Señor. Sí, el día del Señor, el día que Cristo resucitó. Hechos 20, verso 7, el primer día para partir el pan. Primera de los Corintios 16, 1 y 2, primer día para hacer la ofrenda. Y la ofrenda es según Dios nos haya prosperado. Y nadie puede imponer un porcentaje. Cada quien debe imitar a aquellos, por ejemplo, de Macedonia y otros que daban generosamente según Dios les había prosperado. Entonces el diezmo, los que imponen, los que enseñan el diezmo como los pastores, desde luego, les conviene. Su salario es garantizado. La gente tiene que pagar ese impuesto y luego ahí reciben el dinero. No confíen en la ofrenda, porque pues, los miembros pueden faltar en eso. Entonces el diezmo es otro ejemplo de judaizar. El reino terrenal, el reino de 1000 años. Pues es nada más una idea de la gente. Ellos quieren un reino así, como el reino de David. Es judaizar. Los judíos querían tomar a Jesús por fuerza, hacerle rey. Ellos querían reino terrenal. Ellos querían que tuvieran un rey como David, Saúl, para quitar el yugo de Roma y para que ellos fueran independientes. Pero tener reino terrenal es judaizar. Pero mucha gente cree en eso del milenio, de que Cristo, cuando Él venga, que Él va a vencer el anticristo y Él va a echar fuera el dragón y que Él va a establecer en Jerusalén su trono. Los judíos van a regresar a Jerusalén y Cristo va a reinar 1000 años sobre ellos. Es puro judaizar. Es enseñar conceptos muy populares, muy comunes entre los judíos. Algunos, bueno, muchos citan Apocalipsis capítulo 20, verso 4, dice Juan, él es el autor de Apocalipsis, el capítulo 20, verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Se acuerda que en los primeros capítulos de Apocalipsis, dónde están? Están bajo el altar, gritando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aquí está la respuesta. Aquí ellos están perseguidos. Aquí ellos están sobre tronos. ¿Quiénes? Los que fueron decapitados por Cristo. Este texto no habla nada de la segunda venida, no habla de la tierra, no habla de un reino en ningún sentido, excepto que como
en este texto y en muchos textos es la idea de triunfar, triunfantes, vencedores. Sí, ellos estarían con Cristo, pero nada que ver este texto con la teoría de que Cristo va a establecer un reino de 1000 años. Esto es judaizar. Obviamente, esa es la idea. Cristo dijo a Pilato, mi reino no es de ese mundo. Si fuera de ese mundo, mis siervos pelearían para que no me entregaran los judíos. Mi reino no es de aquí. Y la Biblia enseña claramente que el reino es la iglesia. Como la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el rebaño de Cristo, es la esposa de Cristo, ¿verdad? Es el reino de Cristo. Estas descripciones para embellecer la relación que tenemos con Cristo, la iglesia. Con razón, dice Pablo, que a Él sea la gloria en la iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero judaizar, no. Otra vez, Isaías 55, 8 y 9. Mis pensamientos no son vuestros. Los hombres quieren cosas así, materiales, terrenales y toda clase de idea que va en contra del plan de Dios. Los caminos de Dios, hermanos, son perfectos. Como Cristo es perfecto, desde luego. Y su muerte, su sacrificio era perfecto. Se ofreció como cordero, sin mancha, sin arruga. Y luego Él nos ha enseñado el culto, el evangelio, el plan de salvación y cada paso. Indispensable. 5 actos de culto en la iglesia, cada uno indispensable. ¿Por qué? Es de Dios. Es lo que Dios establece para la iglesia. Cambiar eso porque les gusta algo que saquen de la ley de Moisés o de otra fuente. Desde luego, corrompe, contamina, destruye. Y debemos estar haciendo todo lo posible, nosotros mismos, a vivir de acuerdo conforme a la palabra de Dios para la iglesia y seguir los caminos perfectos de Dios. Muy bien, voy a terminar mi parte y yo sé que ustedes tendrán muy buenos pensamientos sobre esto, comentarios, muy buenos comentarios, y puede haber una que otra pregunta, pero el asunto es muy claro. Pero es muy importante, hermano, es muy importante que enseñemos esto en la iglesia, a los miembros, y también enseñarlo a la gente de las denominaciones, porque ellos van por un camino bien torcido. Se condena el judaísmo. Muy bien.